till I lose God. Y continuamos aquí en 104.5, tu FM Estéreo, con tu programa favorito de las mañanas, El Tren del Conocimiento. En los micrófonos, este humilde servidor Carlos Castro y nuestro invitado Ronald Cortés, un extraordinario estudiante de la carrera Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Aprovecho la oportunidad para mandar saludos a la comunidad estudiantil y profesorado de la universidad, particularmente al curso especial de grado de la ciencia de computación y a nuestra facilitadora del seminario Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, la ingeniera Nelcy Vívenes. Como te darás cuenta, Ronald, este público es muy receptivo. En nuestra primera estación del día de hoy, hablaremos de los métodos de demostración matemática. Si bien es cierto, la matemática está en la naturaleza, recordamos a Alan Turing, uno de los padres de la computación, que asociaba la presencia de las matemáticas en la misma, y cómo en las piñas de pino estaba presente la serie de Fibonacci. Ahora bien, coméntanos sobre los métodos de demostración matemática. Bueno, Carlos, para comenzar a dar inicio a este tema, aclaremos que las matemáticas tienen relación con mucha ciencia. Es por ello que no se acepta una proposición como verdadera hasta que se construye su demostración formal. Aunque la proposición sea válida para un número finito de casos, no significa que sea válida para todo el universo. Por ejemplo, la conjetura de Goldbach dice que todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Se ha verificado utilizando computadoras para millones de casos, pero a pesar de ello no se acepta como verdaderas. Veamos el siguiente razonamiento. Si z es igual a k, entonces creamos nuestra primera ecuación diciendo 5z es igual a 5k. Con esto creamos una segunda ecuación y la llamamos 3k es igual a 3z. Teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, hacemos una suma de ellas y decimos 5z más 3k es igual a 5k más 3z. Tomamos en cuenta que debemos agrupar las variables de tamaños iguales. Con esto tenemos de un lado 5z menos 5k va a ser igual a 3z menos 3k. Ahora, reduciendo aún más la ecuación, sacamos factor común de dicho arreglo y tenemos 5 que multiplica a z menos k va a ser igual a 3 que multiplica a z menos k. Ahora, entonces dividimos toda la ecuación entre z menos k para simplificarla aún más y obtener un valor numérico, así dar una respuesta concreta y específica al resultado. Y nos queda 5 es igual a 3. Podemos decir en conclusión que la respuesta es solo válida para un número finito de casos, no para todo el universo, como lo deduce Goldbach. Ronald, de acuerdo a la información que nos está facilitando, podemos decir que un método de demostración matemática parte de una tesis, para corroborar o confirmar que la conclusión sea cierta. De este modo podemos decir que es válido para un número finito y para todo el universo. ¿Podemos decir entonces que existe un método universal? ¿O hay una amplia variedad de métodos de demostración matemática? Háblanos un poco de esto. Del anterior resultado obtenido, podemos decir que gracias a los avances matemáticos hasta la actualidad, se consideran los siguientes métodos de demostración: demostración directa, demostración por inducción matemática, demostración por contraposición, demostración por contradicción. También tenemos la demostración constructiva o por construcción. También demostración por exhaustividad. También tenemos la demostración probabilística, demostración por combinatoria, demostración no constructiva, pruebas estadísticas en matemáticas puras y también las pruebas asistidas por computador. Ya mencionado todos estos métodos de demostración matemática, hoy hablaremos de la demostración directa e indirecta, también de la demostración por inducción matemática.
Ahora vamos a un corte publicitario, ya regresamos. Publicidad. Este programa llega a ti gracias a equipo ASP.net, integrado por Ronald Cortés y Carlos Castro. Continuando con tu programa El Tren del Conocimiento, haciendo un breve resumen de la primera estación que se trata sobre los métodos de demostración matemática con nuestro invitado Ronald Cortés. En el bloque pasado nos hablaste sobre los diferentes métodos de demostración matemática. Dentro de estos se encuentran los métodos directos e indirectos y el método de inducción matemática. ¿De qué tratan estos métodos directos e indirectos, Ronald? Oye, Carlos, como que estás entendiendo en verdad. ¿Y todavía tienes duda de mi intelecto? ¡Claro que te estoy entendiendo! Bueno, para explicarte de manera sencilla, comenzaré con el método directo. Aquí se tiene como hipótesis verdadera a ciertas proposiciones. Podemos representarlas con las letras P. Entonces tenemos P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. Procediendo a la deducción de que la conclusión Q es verdadera a través de un método lógico deductivo, es decir, como una cadena de implicaciones lógicas. El esquema de demostración en el método directo es de la forma P1, P2 hasta P sub n. Entonces la conclusión es Q. Esto quiere decir que todas las proposiciones unidas satisfacen a la conclusión. Este método no siempre es aplicable debido a la naturaleza de las proposiciones a demostrar, por lo que es necesario realizar una demostración indirecta, las cuales son ampliamente usadas en matemática. De los métodos de demostración indirecta tenemos el método de demostración por reducción al absurdo. Este método es usado para demostrar la validez de proposiciones categóricas. Se parte por suponer como hipotética la negación o falsedad de la tesis de las proposiciones a demostrar. Y mediante una concatenación de inferencias lógicas válidas se pretende derivar una contradicción lógica, o sea, un absurdo. De derivarse una contradicción, se concluye que la hipótesis de partida, o sea, la negación de la original, ha de ser falsa, y la original es verdadera, y la proposición o argumento es válido. Supongamos que se desea demostrar una proposición, a la que llamaremos P. El procedimiento consiste en demostrar que asumiendo como cierta la falsedad de P, o sea, P negada, conduce a una contradicción lógica. Esta P debería no ser falsa, por lo tanto, debería de ser verdadera. El procedimiento general para demostrar indirectamente por reducción al absurdo, decimos que una proposición es de la forma P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, si solo si Q es verdadera de acuerdo a las proposiciones. Esto consiste en negar la conclusión usando las leyes de la lógica. El conjunto de hipótesis ahora es de la forma P sub 1, P sub 2 y P sub n, y agregamos no Q, es decir, no Q es la negación de la conclusión y se añade como hipótesis. Del conjunto de hipótesis enunciadas anteriormente, obtenemos una contradicción evidente. Una contradicción es una proposición que siempre es falsa y se denota por la letra C. En forma simbólica tenemos ahora P sub 1, P sub 2 y P sub n y no Q. Entonces tenemos una nueva conclusión llamada C. Es decir, el conjunto de hipótesis hasta no Q es inconsciente o contradictorio. Ronald, en pocas palabras, el método se trata de agregar a las hipótesis la conclusión negada y obtener una nueva conclusión que es la que nos demuestra lo contrario, que sigue siendo la del estado inicial. Eso es correcto, Carlos. Entendiste muy bien. Ahora vamos a un breve corte comercial. DJ Juancho. Este es el baile de las mujeres. Báilalo, 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 muévelo, báilalo, 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 muévelo, báilalo, 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 muévelo, súbele, 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 báilalo, 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 muévelo, báilalo, 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 muévelo, báilalo, 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 muévelo, súbele, súbele, súbele. Regresando al mejor estilo musical con DJ Juancho, con su nuevo tema promocional, el baile de las mujeres. Ya para finalizar, nos queda un método por conocer, que es por inducción matemática. Ahora bien, Ronald, de acuerdo a tus estudios, háblanos un poco de este. Bueno, Carlos, es un razonamiento que permite demostrar proposiciones que dependen de una variable n, que toma una infinidad de valores enteros.
Se entiende a un método utilizado para validar teoremas o fórmulas matemáticas. Este debe cumplir con una serie de condiciones para considerarse la fórmula válida o no. Este consta de 3 pasos fundamentales, en los cuales se debe demostrar la propiedad de reemplazo de su incógnita por 1, a la que llamamos n igual 1. Luego por k, teniendo como sustitución en sí n igual k. Aquí se anuncia la hipótesis de la inducción. Y finalmente por k más 1, de tal manera que tenemos que k es igual a k más 1, que es la que se le llama inducción matemática. Consideremos el siguiente ejemplo. La suma de los n primeros números naturales se representa de la siguiente fórmula: 1 más 2 más 3 hasta más n. Esto es igual a n que multiplica a n más 1, todo esto dividido entre 2. Para demostrar esto utilizamos el teorema. En el primer caso llamamos n igual 1. Sustituyendo en las variables nos queda 1 es igual a 1. Se aprecia que satisface la primera condición y se prosigue al segundo paso, conocido como la hipótesis de la inducción, donde se sustituye n igual k. Nos queda la ecuación k es igual a k que multiplica a k más 1, esto dividido entre 2. Con esta sustitución ahora se procede a realizar la inducción matemática, teniendo entonces como último paso k es igual a k más 1, que esto es lo que se considera la inducción matemática. De la representación original ahora nos queda 1 más 2 más 3 hasta más k es igual a k que multiplica a k más 1, todo esto dividido entre 2. Entrando a la inducción, la fórmula es de la siguiente manera, teniendo 1 más 2 más 3 hasta más k más 1, que esto va a ser igual a k más 1 que multiplica a k más 1 más 1, esto dividido entre 2. Desde 1 hasta más k, esto se sustituye y se tiene que es k que multiplica a k más 1 entre 2. Luego se le suma k más 1, que esto es igual a k más 1 que multiplica a k más 2 entre 2. En esta parte, aplicando algunos artificios matemáticos, se obtiene k más 1 que multiplica a k más 2 va a ser igual a k más 1 que multiplica a k más 2. Con este resultado se concluye y se afirma el método de inducción matemática, donde se aprecia que ambos lados de la igualdad son el mismo resultado. Muchas gracias, Ronald, por tu extraordinaria explicación. Nos vemos en una próxima edición del Tren del Conocimiento. Nos despedimos al mejor estilo musical con DJ Juancho y su nuevo tema promocional, El Baile de las Mujeres. ¡Se acabó!